eso está Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. En las últimas semanas, debido a la brecha cambiaria que ha experimentado la moneda en nuestro país, entre el dólar oficial y el paralelo, los comercios, la gente, de alguna manera, entiendo, ha buscado darle la vuelta a esta situación a través de otra moneda. Nada más y nada menos que la moneda divisa de mayor valor en el país, en este caso el euro. ¿Qué tan extendida está esta práctica? ¿Qué me dice Armando Pernía, editor de Banca y Negocios? Buenos días y bienvenido, Armando. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Muchas gracias. Igual, buenos días. Un placer inmenso. Agradezco la invitación. Por Bueno, favor. efectivamente, el euro se ha convertido en una moneda, digamos, que disminuye la pérdida cambiaria que encajan, sobre todo pues los que fijan precios, en este caso concreto el comercio, frente a a la brecha cambiaria que se ha venido generando en el país por el ajuste cambiario que comenzó a hacerse en el mes de octubre. Hay que recordar que entre enero y septiembre el precio del dólar oficial subió en niveles de entre 0 y 1% mensual. Y luego, bruscamente, en octubre, ese incremento se elevó a un poco más de 15%. En noviembre, el incremento fue de 11,2%. Y bueno, estamos esperando a ver qué pasa en diciembre. Lo que estamos viendo es quizá un incremento de alrededor de 10%. Eso hace pues que al final del año el precio del dólar oficial termine subiendo en alrededor de 40%. Y evidentemente esa es una pérdida cambiaria considerable. Llegamos a ver brechas de 20-22%. En este momento estamos viendo una brecha de alrededor de 16-17%. Es decir, se ha moderado, pero sin embargo sigue siendo un diferencial muy importante. Y evidentemente el euro ha venido pues a disminuir esa brecha. ¿Por qué? Bueno, veamos los números de ayer, justamente, ¿no? Porque todavía es temprano para tener tipo de cambio del día. Ayer la brecha entre el euro y el dólar no oficial era de 9,87%, mientras la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo era de 16,17%. O sea, estamos hablando pues de que evidentemente hay una pérdida enorme de competitividad del tipo de cambio oficial y evidentemente pues el euro surge como una alternativa no plenamente satisfactoria. O sea, siempre hay una pérdida cambiaria, pero bueno, la minora en más de un 40%. Sí. Ahora, Armando, es un poco entendiendo la posición del consumidor. ¿Es legal, digamos, ese cobro en euros? Esa es una gran pregunta porque digamos que hay una especie de vacío Mm, legal sobre qué tipo de cambio utilizar. No debería ser ilegal en todo caso. ¿Por qué? Porque si uno mira, por ejemplo, lo que fue el convenio cambiario, lo que es, de hecho, el convenio cambiario número 1, que es que digamos que es la gran norma que rige el mercado cambiario, allí se usa el euro como tipo de cambio de referencia, cuando toca usar tipo de cambio de referencia. mm. Hay leyes en las cuales, por ejemplo, aparecen las sanciones o las tarifas fijadas en euro o en el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, que es el euro. Entonces, el Estado mismo ha sentado el precedente de usar el euro como moneda de referencia, por lo tanto, que lo use el mercado no debe ser ilegal. Claro, la posición, creo que es importante ver también la posición del consumidor, Armando, porque bien lo Ah, no, dices, hay como claro, claro, evidentemente. que hay una suerte como de vacío, bueno, yo decido como comercio qué tarifa o qué tasa voy a utilizar. Entonces el consumidor se pregunta, bueno, pero ¿por qué vas a utilizar el euro? El comercio le responde, bueno, porque me imagino yo que es por la necesidad de, como tú bien lo has dicho, ¿no? De poder
lograr no perder lo que cuesta el valor de ese producto, digamos, a nivel de mercado, entendiendo que el proveedor le cobró quién sabe en qué moneda. Ahora, la pregunta es, el consumidor, bueno, dice, bueno, pero ¿por qué esta y no la otra, no? Bueno, porque evidentemente digamos que históricamente en Venezuela ha habido una asimetría Ujú, en la relación comercio-consumidor. Es decir, las reglas de juego siempre las ha fijado el que fija el precio, el comerciante. Y generalmente eso causa algún perjuicio al consumidor. Y tú tienes toda la razón. Es decir, el consumidor tiene derecho a decir, bueno, ¿por qué no me usa el tipo de cambio oficial? ujú, Bueno, no te uso el tipo de cambio oficial porque yo necesito proteger un margen, ¿no? Es decir, en otras épocas lo que estaría ocurriendo es que se usaría el tipo de cambio paralelo, ujú, derechamente, ujú, pero como es ilegal, es decir, aquí lo que es claramente ilegal y está penalizado es el uso del tipo de cambio paralelo. Bueno, yo uso un tipo de cambio transaccional. ujú, O ujú. sea, porque básicamente ahí lo que hay es una transacción. De hecho, hay comercios que no usan el euro, sino que usan una suerte de tipo de cambio promedio, ¿no? Bueno, que elimina la pérdida cambiaria. Es decir, Sí, desde la perspectiva del sí. comerciante, se está compartiendo la Ujú, pérdida. sí. Ahora, sí, efectivamente, un consumidor que tiene los niveles salariales que hay en el país, que son extremadamente bajos, que está en una condición generalmente precaria, pues evidentemente siente un golpe severo, incluso si se usa el euro. Ahora, las transacciones hoy en día en Venezuela son mayoritariamente en bolívares que en dólares. Acaba de aparecer un estudio de Ujú, Coanalítica que dice que 75% de las transacciones en el mercado se hacen en bolívar. Y eso es absolutamente lógico, porque uno ujú. de los problemas que hay es que no hay dólares. Es decir, la oferta de dólares es escasa en comparación con la demanda. Entonces, evidentemente, queda el bolívar, ¿no? Que es la moneda que el Estado venezolano puede emitir. Y además, en Venezuela, hay que recordarlo, hay una dolarización informal, ¿no? Es decir, no es que hay libre convertibilidad, pero hay regulaciones que impiden un uso pleno del dólar como moneda de cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando usted abre cuentas en divisas en la banca venezolana, usted las operaciones que se hacen por vía electrónica se compensan en bolívares, ¿no? Usted recibe dólares cuando los retira en efectivo, pero cuando usted paga con una tarjeta contra una cuenta en dólares, esa transacción se compensa o se concreta en efectivo. Hay una operación cambiaria en el Mm, medio, ¿no? mm. Entonces, evidentemente, sí, normativamente, por política cambiaria, el Estado ha propiciado, ha estimulado y ha vendido la necesidad de una desdolarización de la economía. Esta desdolarización tiene el inconveniente de la política cambiaria es una política frágil, porque precisamente lo que hay es una escasez de dólares y entonces evidentemente expones a la gente a una depreciación, a un riesgo de depreciación del bolívar muy elevado. Ahora lo otro, Armando, hoy que estamos hablando del euro específicamente, ¿no? Bueno, ¿qué tan extendido la economía venezolana realmente ha pasado por distintas etapas, ¿no? Y también el mercado ha buscado de alguna manera distintas soluciones. Fíjese que el euro surge en este contexto, ¿no? Hace unos meses, pues de esto nos hablaba, incluso se mantuvo tan estable que la gente tenía como referencia lo que debería tener como referencia, que es el dólar BCB. Ahora, la pregunta es, ahorita, a partir de ahora, vista la circunstancia, ¿cuánto tiempo más se va a mantener esto? Que el valor de referencia que algunos comercios toman es el euro. Es decir, porque se ha ido reduciendo también la brecha muy, muy progresivamente entre el paralelo y el oficial. Todavía, como bien dicen, no lo alcanza, pero se ha ido progresivamente, digamos, cambiando en estas últimas semanas.
Entonces la pregunta es, bueno, ahorita es el euro, la gente va a tener la referencia no en dólares, sino en euros. Esa es una pregunta difícil de responder, sino imposible, Ujú. porque puede ser cualquier otra divisa. O sea, al final, si al final la moneda más competitiva es la moneda turca, bueno, usaremos la moneda turca. Es decir, en un escenario de libre convertibilidad, al final tú usas la moneda que más te conviene. En la frontera opera el peso colombiano. Sí, justo le iba a comentar. Ujú. En los estados fronterizos con Colombia, el peso colombiano tiene, valga la redundancia, un peso tremendo en las transacciones cotidianas de las personas. En el sur del país se usa directamente el oro. Es decir, se pagan mercados, se pagan consumos directamente con oro, con pepitas de oro. Este, lo que tenemos, ¿por qué? Porque lo que tenemos es una anarquía monetaria producto de que el bolívar, nuestra moneda nacional, es una moneda, bueno, que es débil, y que es susceptible de devaluarse, porque las condiciones macroeconómicas del país son complejas. Tenemos una economía con una inflación contenida, lo que no significa que el fenómeno inflacionario haya desaparecido. Ujú. Es decir, seguimos teniendo una inflación subyacente elevada. Se ha contenido porque, bueno, hubo una política de anclaje del tipo de cambio durante 9 meses que, bueno, nos sumergió en una especie de mundo de felicidad donde, bueno, el dólar estaba excesivamente barato y no importaba un poco, es decir, nadie hablaba de brechas cambiarias Ujú. porque el bolívar se estaba más bien depreciando a unas tasas muy bajas. Pero bueno, terminó ese sueño. Entonces ahora se están buscando opciones que pueden ser el euro o puede ser el peso colombiano donde toque, puede ser el oro directamente donde toque. En fin, esa es la situación en la que estamos. A pesar de esto, esto ha tenido una incidencia en la inflación en estos últimos meses, ¿no? ¿Perdón? Armando, ¿me escuchas? Sí, te Hoy escucho. en día, ¿cuál ha sido la incidencia en la inflación? En un momento se mantuvo estable, pero entiendo que hemos pasado a ya 2 días. Si no tenemos la medición de CEDICE y otros organismos que miden precios. ¿Por qué? Bueno, porque el Banco Central ha dejado de cumplir su función de dar información oportuna al mercado. Todavía nosotros no sabemos cuál es la inflación de noviembre. Ujú. Vamos a ver con qué sale el Banco Central de Venezuela. El mes pasado, lo que sí es cierto es que en octubre la inflación oficialmente saltó de una tasa inferior, de una variación inferior a 1% a una variación de 4%. O sea, eso es un crecimiento enorme, ¿no? Producto, pues, de este desajuste cambiario que se ha venido produciendo desde octubre. En noviembre debe pasar lo mismo, que la inflación mantendrá una tendencia creciente, y en diciembre posiblemente igual. Evidentemente, esta es una economía muy sensible al tipo de cambio, ¿no? Y lo ha sido en los últimos 20 años claramente. Entonces, evidentemente, cualquier desajuste que haya en el mercado cambiario repercute en los precios porque esta economía sigue siendo una economía fuertemente importadora. El valor agregado nacional es bajo. Entonces, si compramos muchos productos en el exterior, bueno, eso se compra en dólares, por lo Mm. tanto los precios internos van a estar afectados por el tipo de cambio, necesariamente. Bueno, Armando, te agradezco mucho que me hayas atendido tan temprano en la mañana. Ya la gente dice, bueno, ahorita es en euros, ¿no? Bueno, el mercado venezolano se adapta, ¿no? De alguna manera. Ese es el tema. Sí, Esta es una economía que sí. vive en un permanente proceso de De adaptación. adaptación. Sí. Eso que llaman resiliencia es un concepto casi que natural Mm. para los agentes económicos en Venezuela, evidentemente. Armando, muchísimas gracias. Armando Pernía, editor de Banca y Negocios, @Armando J. Pernía, @Banca y Negocios, por allí pueden seguirlo. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Onda, la superestación. Caracas,